Muy buenas. Hoy voy a enseñaros un poco de Data Studio. Es una cosa así rápida. No voy a procesar todos los archivos, pero más que nada es para que veáis un poquito en qué consiste Looker Studio o Data Studio, como se llamaba anteriormente, y un poco de Python. Un poco de Python para adaptar el dato a lo que necesitamos para poder mostrar la información. Ahora vais a ver un poco cómo lo he hecho y cómo queda, cómo más o menos va quedando, porque no está terminado, lógicamente. Bien, os voy a compartir pantalla para que vayáis viendo un poco en qué consiste lo que he montado. En primer lugar, tenemos una página de Google donde aparecen diferentes datasets públicos en este caso, y yo he elegido el de accidentes de tráfico de la Comunidad de Madrid. Si os fijáis, pues aquí pone una serie de metadatos y una descripción un poco escueta porque internamente luego el dato tiene algún defecto que aquí no especifica y además la tipología de algún campo no viene especificada, con lo cual tenemos que averiguar qué significa un 1 o un 0 o un blanco. Bien, lo primero que he hecho es dar al botón del origen en datos.gov.es porque es un dato proporcionado por el gobierno de España. Cuando pulsamos este botón nos lleva a esta URL donde podemos ver que bueno, en la miga de pan podemos navegar a los conjuntos de datos donde vamos a tener más información de diferentes datasets proporcionados por diferentes organismos estatales. Y en mi caso, pues como hemos elegido el de accidentes de tráfico de la Comunidad de Madrid, pues vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Aquí está la descripción, aquí está información de la licencia, el nivel de administración, pues administración local, y nos indica que es público. Y aquí podemos ver pues una serie de archivos que parece ser que están organizados por años. Desde el 2010 hasta el 2023. El tamaño y el formato, como hemos dicho. En nuestro caso no queremos el XLS. El XLS es el formato de Excel en binario. Y en nuestro caso, como lo vamos a leer con Python, pues lo vamos a hacer con CSVs. En un principio yo lo que he tenido que hacer es descargar todos los CSVs a local, aunque podríamos haber hecho en Python un get de estas URLs directamente. Ir descargando y procesándolas en tiempo de ejecución. Pero para hacerlo más sencillo, pues las he descargado local y las he tratado en local. Vamos a borrar esto que tengo aquí, que es el resultado de una pequeña extracción. Y como veis, aquí tenemos una serie de archivos descargados que corresponden con los enlaces de la página web que hemos visto anteriormente. Aquí están todos los años, y aunque los nombres son un poco descriptivos porque 2023, si os fijáis, aquí no tengo un duplicado, sin embargo me lo he bajado con un paréntesis 1. Entonces lo que nos interesa de aquí es el año, desde 2010 hasta el 2023. Una vez que tenemos eso descargado, lo que he tenido que hacer es hacerme un pequeño Python, pequeño desarrollo muy básico, que lo que hace es, por una parte, coger todas las librerías que no van a hacer falta, pues la de Pandas, la de OS, CSV y NumPy. Establecer una ruta donde están estos archivos para no tener que estar poniéndola cada rato y declararnos un data frame en blanco como salida. En principio había realizado esto para poder concatenar diferentes archivos y generar solo un único archivo, pero por temas de poder explicar un poco el origen de datos con diferentes archivos y además excluir algunos para que se viera claramente que no tenemos en cuenta algunos de los años, porque da errores, porque los datasets no son estándar, o sea, no son todos del mismo formato, o sea, al final tenemos un montón de diferencias que nos hacen tener que desarrollar diferentes condiciones para cargar diferentes archivos, ¿no? He ido un poco a lo sencillo. Entonces lo que he hecho aquí es recuperar la lista de archivos de la ruta especificada anteriormente, la cual tiene todos estos archivos, y por cada una por cada uno de ellos pues va iterando y va recuperando el archivo en la variable archivo, con lo cual va a empezar desde 2010
hasta el 2023. Uno a uno va a ir en el bucle, iterando por cada uno de los archivos. Y me va a recuperar nada más que el nombre del archivo. No la ruta y el nombre, nada más que el nombre. En este caso, el nombre. En este caso, lo que estoy haciendo es que si el archivo contiene este literal, no lo trate, o si contiene un subguión, sí que lo trate, para excluir lo que voy generando. Como voy generando el archivo resultado en la misma carpeta, si yo le quito estas condiciones, se embuclaría y daría error, porque el archivo estaría en uso. Al final lo mejor sería dejarlo en otra carpeta. Pero en mi caso, pues lo que he hecho es generar los mismos archivos con diferente nombre, sin subguión para excluirlos. Y esto era para una versión anterior de un archivo único. Esto se podría quitar perfectamente. Se podría dejar nada más que la segunda parte. Nada más que esto. Luego lo que hago es extraer el año de la subcadena, o sea, de la posición 0 a 4 caracteres. Eso quiere decir que por cada archivo va a sacar el año del archivo. Y lo que hago es procesar los archivos mayores de 2018. ¿Por qué hago tanta historia, digamos, contemplando una cosa que realmente podría borrar o descargar nada más que 2018 para adelante? Porque es mejor dejarlo preparado, porque si en algún momento de la vida yo quisiera procesar el 2018 para atrás, sería tan fácil como quitar esta condición. Y ya estaría. No me molesta, esto tampoco me molesta, y lo dejamos abierto para posibles procesados de archivos anteriores. Aquí lo que hacemos es hacer un print por consola del archivo que estamos procesando, y aquí viene ya el principio de los principios. ¿Esto qué quiere decir? Bien, en este caso tenemos df, que es una variable donde vamos a recuperar un data frame. Y el data frame lo vamos a leer de un CSV, con lo cual vamos a utilizar un método de PD, que PD es pandas. Acordaros que aquí tenemos declarado pandas, la librería pandas como un alias de PD que se llama PD, para su uso más sencillo. Si no, tenemos que poner aquí pandas todo el rato. Invocamos un método que se llama readCSV, y en el parámetro fileBuffer le estamos pasando la ruta que tenemos aquí declarada donde están los archivos y el archivo que se va recuperando por cada bucle, uno detrás de otro de la ruta indicada. Especificamos el encoding, que es UTF-8. Al menos desde el 2018 en adelante los archivos venían en UTF-8. Y el separador que tienen dentro. Vamos a ver un ejemplo de lo que tienen y vamos a ver el 2018, qué es lo que tiene, qué encoding tiene, para que veáis un poco la problemática que me he encontrado y por qué he sorteado estos años. Sería fácil de sortear, pero bueno, por facilitar y por enseñaros esto rápidamente, pues tampoco era necesario. Entonces, me voy a abrir el 2023, le voy a abrir como y con el bloc de notas. Y aquí tenemos lo que tenemos dentro por cada archivo. No tiene que ser el formato igual, ¿vale? Debemos de estar preparados para esperar diferentes cabeceras con diferentes formatos y diferentes codificaciones de archivos. Puede ser uno ANSI y otro UTF-8, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos una ñ, aquí esto acaba en positivo en droga y positivo positiva en alcohol. Y si os fijáis, vamos a darle que ver ajuste de línea quitado para poder ver la información. Si aquí os fijáis, tenemos un N null, positivo en droga null. No es sí y no. Sin embargo, aquí no estamos encontrando un null, con lo cual positivo en drogas no sabemos si es sí, si es no, o es que no se hizo la prueba. Cuando yo en otros casos he extraído datos o he montado un modelo de datos, si tengo un sí, un no, o uno corresponde o no se ha hecho la prueba, tendría varios datos, no tendría un null. En todo caso tendría otro valor que no sea S o N, que indique que no se haya realizado la prueba, por ejemplo, ¿no? No un null. Pero bueno, esto ya os digo que es totalmente válido, aunque en ningún sitio viene especificado los tipos de datos que pueden venir en este campo, con lo cual cargar esta información, pues si no tenemos en cuenta esto, podemos estar perdiendo información. No sabemos lo que es null, con lo cual o podemos interpretarla de forma errónea. Sin embargo, aquí sí que viene N. En positivo en alcohol, no. Ahora veremos los posibles valores cuando ya tengamos el Data Studio, porque es mucho más sencillo verlo. Bien,
Aquí hay un truco que si usamos UltraEdit es mucho más sencillo, o cualquier otro editor más moderno, para poder ver la codificación, que es guardar como. Cuando damos guardar como, aquí abajo ya tenemos la codificación UTF-8. O sea que este archivo podríamos decir que es de en formato UTF-8, ¿no? Es una de las maneras así un poco cutre y rápida de saber en qué formato está el archivo. Vamos a irnos al 2018 y vamos a abrir con bloc de notas. Vamos a darle ver ajuste de línea. Si os fijáis, el formato aquí cambia. El origen del dato es el mismo organismo, el Gobierno de España, entiendo que la Comunidad de Madrid o el Departamento de Tráfico, pero nos lo cambian. En el 2018, pues aquí están metiendo espacios o tabuladores, espacios. Esto con UltraEdit se vería mejor. Aquí el campo está vacío, pero sin embargo nos meten espacios. El separador no es un separador estándar que admita Data Studio, Looker Studio. Y aquí aparecen campos nuevos. CPSV barro, CPSV aceite, mojada, nieve, seco. Es decir, aquí parece condiciones climáticas. Parece ser lo que tiene pinta de que son diferentes condiciones climáticas. Cuando realmente en el archivo del 2013, en el 2023, perdón, aquí tenemos ya un campo que indica esto, el tipo meteorológico, con lo cual esto lo han arreglado. Anteriormente estaba desagregado por diferentes campos y ahora está totalmente agregado en uno. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esto lo cargamos o lo intentamos cargar en Data Studio como un origen de datos o hacemos un merge de todo en pandas, al final en la librería decimos únenos todos los campos de todos los archivos en formato vertical, estos campos nos los va a añadir además de los que tenemos. O sea, lo que va a hacer es añadirlos debajo y los que no existan nos lo añade a la derecha, ¿no? Y al final tenemos un dataset, un data frame con toda la información, con todos los campos que van añadiéndose. Entonces esto es uno de los motivos por lo que no he procesado este archivo, de este archivo para atrás. Sería tan sencillo como al final coger estos campos de aquí y en base a estos campos pues generarnos el campo que hemos visto aquí de tipo meteorológico de la misma manera, con condiciones y al final cogiendo el origen y haciendo un case cuando este sí, este no, pues el resultado es pues tipo meteorológico o lo que sea, ¿no? Pues tampoco merecía mucho la pena. El código no es muy complicado, la verdad, pero bueno, he decidido no hacerlo. Entonces lo que he hecho es empezar a procesar a partir de 2018. Luego otro de los problemas que he visto es que archivo, guardar como, si os fijáis la codificación está en ANSI, con lo cual tendría que tener en cuenta que algunos archivos vienen en codificación diferente a UTF-8. Esto no es problema, porque si os fijáis aquí le puedo pasar el encoding y puedo cambiarlo dependiendo del archivo. Seguramente habrá alguna librería o algún método para decodificar el encoding y abrirlo ya con el encoding apropiado, ¿no? Pero tampoco me he complicado la vida. O sea, realmente para que iba a cargar más años y con esto será suficiente. Además, cumplimos los requisitos de Looker Studio de no sobrepasar los límites de almacenamiento que se pueden subir de forma gratuita, ¿no? Aparte tenemos un límite de subida por usuario, con lo cual tampoco quería hacer prueba-error muy consecutivamente, ¿no? Muchas pruebas. Aunque creo que son 100 o 1000 subidas, ahora lo podemos ver. Entonces aquí lo que estoy haciendo es definirme una variable de columnas y estoy llamando aquí a columns para que me digan las columnas que tienen ese data frame. Esto por pura depuración. Al final podemos ver las columnas que tenemos, podemos quitar, podemos poner y no hace falta estar abriendo el archivo cada 2x3. Aquí lo que tengo es una tontería, la verdad, porque esto lo tenía preparado para ir concatenando, entonces tenía un dataset datos donde iba almacenando todos los datasets concatenados y la forma de concatenar era léeme el archivo CSVNDF, me lo concatenas al dataframe datos y me lo das como resultado un dataset que llama datos, con lo cual en datos iba guardando todo y al final dejaba un archivo único. Para quitar esto y dejar un fichero por separado, pues ya no me hacía falta concatenar, con lo cual esto lo he comentado y lo que he hecho es llamar a ADF datos. Esto lo mantengo así, porque en un futuro podría llegar a querer tenerlo unificado, entonces no me molesta tener este comentario. Bien, aquí lo que estoy haciendo es eliminar columnas. Por ejemplo,
la coordenada XUTM. La coordenada XUTM, esto que veis aquí, que es un subrayo, estas son coordenadas geográficas de donde ha ocurrido el accidente. Si lo queremos mostrar en un mapa en Data Studio, tenemos que convertirlo, porque el formato de coordenada que viene aquí no es el estándar de Data Studio. Entonces, como no es el estándar que soporta Data Studio, pues lo que estoy haciendo es eliminar estos dos campos, tanto X como Y. Y además el código de distrito, ya que viene en la descripción del distrito, viene un campo que se llama distrito y un campo que se llama code distrito. El código pues realmente no nos va a hacer falta en este caso. No vamos a vincular con una tabla de hechos ni nada por el estilo. Ya tenemos la descripción, con lo cual este campo lo eliminamos. Aquí tenemos un problema de que si en algún momento dado de un año para otro cambiara, no fuera un estándar, y el código distrito 18 de un año para otro fuera un distrito o una descripción distinta, por así decirlo, desagregaría. Entonces lo que habría que hacer es tener una tabla de hechos de distrito y unificar ese 18 para que perteneciera al mismo distrito, ¿no? En mi caso, pues como quería la descripción meramente para mostrarla por pantalla, pues el código de distrito no me aportaba nada y lo he eliminado. El code lesividad tampoco, ya que viene la lesividad por separado, con lo cual tampoco me interesa. Y aquí hay dos campos que, si os fijáis, un NAMET 20 y 19, estos campos aquí no existen, pero en algún archivo cuando he cargado todo, de alguna manera había un campo que no tenía nombre. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Los campos que no tenían nombre, que realmente no sabía lo que eran o no me aportaban nada, coma, o punto y coma, los he procedido a eliminar. Problema que cuando hacemos esto y el campo no existe en el data frame, en datos en este caso, por ejemplo en 2023 estos campos no existen, nos da un error. Con lo cual, ¿qué he tenido que hacer? Pues decirle que ignore los errores para que mi desarrollo siga funcionando aunque esto dé error. O sea, si vas a eliminar un campo y no existe, no pasa nada, sigue para adelante. Entonces, esto al final lo que nos quita son campos que no necesitamos en nuestro modelo destino. Bien, aquí tenemos una conversión de fechas. Es decir, nosotros tenemos un formato de fecha día, mes y año. Si os fijáis, aquí tenemos, vamos a ver un campo que sea un poco más descriptivo, como un 31. Si os fijáis, aquí tenemos día, mes y año, ¿vale? El formato de la fecha pues es buscar todos los que tenemos y más o menos si buscamos un día que sea mayor de 12, pues ya sabemos que ese valor es un mes. Tiene pinta de que es un día en vez de un mes. Por ese regla de 3, pues el siguiente será lo contrario, ¿no? Y el año pues va a lo último con 4 dígitos. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Pues decirle, me vas a coger el formato de la fecha y lo vas a pasar a formato datetime para que Pandas lo entienda como una columna fecha hora. Y lo vamos a llamar fecha. Con lo cual el campo anterior fecha va a ser reemplazado por nuestra fecha ya en formato fecha. Reconocible por Pandas, ¿no? Luego tendremos la hora. Aquí la fecha hora tendremos un pequeño error y os voy a comentar el por qué. Estoy cogiendo desde la posición 0 a la 5 y el problema que me he encontrado a posterior, que esto tengo que arreglarlo, tengo que solventarlo porque no es correcto, es que si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, 0, 0, 1, 0, 3, que es como viene, o tenemos 12, 0, 1, 0, 2, si yo cojo 5 por aquí, me va a coger la hora y los minutos, que es lo que espera Data Studio, Looker Studio. Pero si yo cojo 5, que tal y como estoy haciendo aquí, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y me cogería hasta los 2 puntos del separador de los segundos con los minutos. Entonces esto es incorrecto. Cuando la hora tiene un dígito, deberíamos de coger solo 4 caracteres. Esto lo tendría que arreglar porque ahora veréis más adelante que esto se me rompe en pantalla, pero como en Data Studio lo tengo interpretado como un string, porque si lo pongo como fecha me da un error, lógicamente por este formato que yo he cargado erróneamente, pues vais a poder ver cómo queda, ¿vale? Esto habría que arreglarlo. En positiva drogas, le estoy indicando a Pandas que cuando se encuentre un 1, cuando el valor de la columna de positiva drogas sea 1, lo pase a true.
y de lo contrario lo pase a falso. O sea, todo lo que no sea 1 lo interpretamos como que no es positivo en drogas. Aquí hay otro problema añadido, que es que a lo mejor no has hecho el test de drogas, con lo cual habría 3 valores posibles. Y a lo mejor en el dataset sí que está contemplado, pero como no se implica claramente, solo he encontrado un 1, pues no sé realmente si hay un 1, un 0, un 1, un null, el null es 0 y hay otro posible valor, ¿no? Entonces, yo de momento lo que he visto es un 1, entiendo que el 1 se ha hecho el test de drogas y todo lo demás no. De nuevo os indico en la descripción del dataset, no hay instrucciones de lo que viene en cada campo. En otros datasets sí que me he encontrado algún archivo de formato, pero en este del estado parece ser que no se lo han currado mucho. O al menos yo no he encontrado el archivo, que también puede ser. Positiva de alcohol, en vez de positivo lo llaman positiva. Lo que hago es que cuando es no, lo paso a false. Y cuando es otro valor, lo paso a true. Aquí lo mismo, si encontramos un valor a null, igual null es que no se ha hecho el test de drogas, ¿no? Podrían haber puesto no se ha realizado, positivo y negativo. Con esos 3 valores hubiera estado más claro. Pero aquí han puesto en un valor, han puesto un 1 y aquí sin embargo han puesto un no. No preguntéis por qué es así, pero es así. Igual habrían podido poner también el nivel de alcoholemia del accidente, ¿no? Para indicar 0, de 0.1 o 0, lo que fuera, pero tampoco es el caso. Aquí en datos meteorológicos lo que estoy haciendo es que si es blanco, le digo que por defecto lo ponga que se desconoce. Y si no, ponga lo que tenía. ¿Por qué? Porque me he encontrado valores blancos y valores se desconoce. De vuelta otra vez a lo mismo. Si no se ha tomado el dato meteorológico, no se ha escrito en el parte o lo que sea en la denuncia, a lo mejor es por eso por lo que hay blanco. Pero como tenemos un se desconoce, pues yo he supuesto que el valor blanco era se desconoce. Entonces, para agruparlo en pantalla, pues he deducido que se podría agrupar cuando es blanco a cómo se desconoce, ¿no? Por normalizar un poco el dato. No tiene por qué ser así, como os comento. Esto es falta de tener una documentación del formato explicando por cada archivo qué es cada campo. Y aquí lo que estamos haciendo es renombrar una columna que se llama num-expediente por expediente, porque nada más que tenemos un campo que se llama expediente, nada más que tenemos una referencia a expediente, con lo cual poner que eso es un número de expediente cuando es un número no me aporta, entonces lo llamo expediente. Y ya aprovecho para que en Looker Studio me aparezca ya formateadito, ¿no? Con el nombre y la descripción que yo quiero. Estado meteorológico y estado meteorológico, esto era anteriormente a procesar el archivo como ANSI, porque no me estaba interpretando ciertos caracteres, ¿veis? Cuando es ANSI, o sea, cuando lo leemos mal, no lo leemos con UTF-8, nos lee esto. Entonces yo lo que estaba haciendo es traducirlo. Esto realmente ahora mismo ya lo estoy leyendo con UTF-8, con lo cual lo podría quitar, porque esto nunca lo va a reemplazar, nunca lo va a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también, un método para renombrar columnas, varias columnas de golpe, ¿no? Y como resultado, pues dejamos el mismo dataset, sobreescribimos el mismo dataset. Y luego aquí lo que le decimos es que nos vuelque a un CSV, tan sencillo como poner tu CSV. Aquí le metemos la ruta. La ruta que tenemos en la variable, veis, al final hemos reutilizado esta variable varias veces, con lo cual es mucho más sencillo así. Y le ponemos un nombre. Accidentes de tráfico de la ciudad de Madrid. Y además le concatenamos un año.csv. Por cada fichero que vamos procesando de la carpeta, por cada año, pues vamos construyendo un archivo. Damos como salida UTF-8 de nuevo para guardar la codificación que viene y no perderla y que no nos ponga caracteres raros cuando encuentra un carácter que no existe en esa página de códigos. Y el separador ya lo ponemos con coma. El separador lo ponemos con coma porque es lo que esperamos en Looker Studio. Looker Studio, cuando es un CSV, quiere comas, no quiere puntos y comas, con lo cual si encuentra un punto y coma, nos va a tomar el campo como un campo único y no va a diferenciar entre los diferentes campos separados por punto y coma. Entonces lo que tenemos que hacer es indicarle que la salida la queremos en comas, pero eso choca con las descripciones. Y me explico. Cuando tenemos una descripción, en este caso un año, o sea, en este caso una dirección, avenida de... A ver si encuentro alguna, porque aquí... Dame un segundito. Si tenemos un campo como este,
que si os fijáis es una dirección con un número y aparte luego meter el número por separado. Esto tiene una coma. Lógicamente, si sustituimos el punto y coma por una coma, pues nos va a fallar porque en este caso este registro va a tener una coma de más. Va a interpretar que hay una columna de más, cuando no es cierto. Es una dirección que tiene una coma y un número de calle. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es ponerle que encasille todas los campos de texto entre comillas dobles, para que Looker Studio identifique que todo lo que va entre comillas dobles pertenece a un único campo. Entonces, aunque metamos una coma por medio, lo va a tomar como si fuera un único campo. Y al final le quitamos un campo llamado index que mete pandas por cada uno de los registros. Entonces ese campo no lo queremos exportar, por tanto le decimos que lo omita. No nos aporta realmente nada. ¿Por qué? Porque además vais a ver que luego Looker Studio mete un record count. Si queremos hacer o simular el index, en este caso, lo vamos a poder hacer. Y aquí tampoco podemos hacer, o sea, no queremos hacer nada con el index. Tenemos unos orígenes de datos, pero no queremos, digamos, tratar la información a raíz del index, ¿no? Entonces lo evitamos, lo quitamos en la exportación. Entonces esto lo podemos ejecutar dando F5 o dando al play. Y el resultado de esto es que por cada archivo, como vais viendo en la parte inferior, pues va procesando los archivos que son superiores a 2018. 2019, 20, 21, 22 y 23. Entonces aquí tenemos los archivos 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Vale? Que estos son los print que hemos visto aquí arriba. Este print de aquí arriba. Y si vamos a la carpeta, veis que nos ha generado los mismos archivos, pero ya con el formato que nosotros queremos. Vamos a abrir uno de ellos. Abrir con bloc de notas. Y le vamos a quitar el ajuste de línea para poderlo ver un poco mejor. Aquí tenemos un pequeño problema, que en las cabeceras también nos ha metido los quotes, las comillas dobles encasillando todos los textos. Esto no haría falta porque si os fijáis aquí tenemos underscore, tenemos subguiones que lo que hacen es, en vez de espacios ni comas, ni nada por el estilo, aunar en el nombre en una única palabra, ¿no? En la cabecera no haría falta, pero bueno, como no he puesto ese parámetro tampoco molesta y Looker Studio se lo traga perfectamente. Aquí tenemos otra segunda novedad que es, expediente, que ya veis que el num expediente ya no existe, ya se llama expediente y este es el valor. Si os fijáis, el valor podría ser un valor numérico. Yo en este caso en Pandas no he indicado que convierta esto a numérico, con lo cual me lo está tratando al texto, pero como realmente luego no operamos con él ni hacemos nada con ello, nos da igual. Entonces, para este ejemplo lo he dejado en string. Y aquí la fecha ya viene en formato preparado para que Looker Studio lo entienda. Entonces, año, mes, día. Vamos a verificarlo. Si os fijáis en el último registro tenemos 2023, 5 y 24. Año, mes, día. La fecha me la está cortando a recordar que hemos cortado los segundos, con lo cual 10, 2.45 y lo que resta lo hemos quitado. Y el efecto de un error en la hora sería este. La 1:50 y algo más, y segundos, como no hay un 0,150, nos lo ha cortado y nos ha cogido 5 hasta los 2 puntos. Este es el error que os decía. Esto debería desaparecer y habría que dejarlo con el 0 por delante. ¿Vale? Pero luego veréis en Data Studio cómo sale. Esto lo podríamos arreglar a posterior para que salga bien. En principio, las comas que hay dentro de las direcciones siguen estando. Con lo cual, en este caso, veis que los quotes, lo que rodea el campo, son comillas dobles y dentro hay una coma, pero no interfieren los separadores. Esto Looker Studio lo entendería como un campo, no como dos. Y aquí, pues, las columnas de, por ejemplo, de coordenadas ya no están. Y luego, pues, ultimando, así positiva en el call, le hemos dejado como positiva. Y aquí ponemos false y false, en este caso, pero en algunos otros casos pone true o false. ¿Veis? Esto es mucho mejor si ya sabemos que tiene dos valores, pues es 1 o 0 o true o false. ¿Para que vamos a poner un sí o un no y en otro campo un 1 o un nulo? Entonces lo dejamos semi preparado para que en Looker Studio luego lo podamos tratar. Ya veréis luego que es un poco más complicado. Bueno, no estoy pasando específicamente el valor booleano que entiende Data Studio o Looker Studio, perdonadme. Es lo mismo.
Entonces, bueno, va a haber que hacer alguna fórmula para poder acceder al valor. Aquí tenemos acentos, si vamos a los años tenemos las señas, o sea, está respetando toda la codificación. Y esto acaba en un espacio, una línea de espacio. Aquí no podemos ver los retornos de carro porque no es un Notepad Plus, es un editor, el editor por defecto de Windows, el Notepad, y bueno, aquí no se puede hacer esto. Creo que recordar en Windows 11 no sé si lo han habilitado. Entonces no podemos ver los códigos de escape. Pero bueno, al caso nos da lo mismo. Si esto lo llegara a cargar Data Studio o Looker Studio, pues sería un triunfo. El problema va a estar que si este formato no es igual en cada uno de estos archivos, por ejemplo el 2019, tuviéramos un campo aquí de más o un campo de menos, o un tipo diferente de información, por ejemplo, esto no fuera una fecha o viniera mal formateada, al cargar nos daría un error. Entonces lo que hemos hecho es intentar homogeneizar todos los orígenes de datos. Aunque esto lo tendría que hacer el propietario de la información, si tiene un dato muy antiguo, intentar cuando cambia el formato en el 2023, ese formato, adaptar todos los formatos antiguos al formato nuevo para que todo sea igual, pues no lo están haciendo, no se preocupan, con lo cual en esta web la calidad del dato pues no es muy buena, porque los orígenes de datos no son homogéneos. Entonces, bueno, pues como no tenemos control de este origen de datos y aparte, como veis, aquí solo aparecen los años y no aparece mucho más. Aquí hay alguien que responde, pero tampoco tenemos más información del formato. Al menos, como os digo, yo no la he encontrado. Solo hay un botón de descargar. Aquí es el publicador, la licencia, pero la licencia es una licencia, una página estándar y no tiene nada que ver con el formato. Entonces, como os comento, desconocemos el formato de cada archivo, no viene especificado, o al menos ya os digo que no lo he encontrado. Y a no ser que por API lo tengan o... Aquí tiene algo de API de SparkQL. Yo lo estoy atacando a esto con CSVs. Entonces es lo más sencillo del mundo, pero el formato pues no parece estándar. Aún así nos hemos apañado, hemos superado el problema. Esto sea un caso de uso en un proyecto. Tenemos diferentes datos, tenemos prisa, el cliente tiene prisa, cargamos como podamos los datos y empezamos a pasar el dato a negocio para que lo vaya analizando, vaya sacando los errores, mientras que nosotros seguimos jugando con el dato. Y entre los dos departamentos, las dos figuras, se va dejando unificado el dato. Esto en algunos casos es posible, en otros hay que entregar el dato 100% asegurado y 100% formateado perfectamente, ¿no? Pero bueno, últimamente los proyectos, como van siempre con prisas, pues la mejor manera es correr en extraer el dato, intentar dejarlo lo más cerrado posible y junto a la gente de negocio, pues intentar deducir muchas veces lo que se pueda si no tenemos información del origen, ¿no? Incluso requerir al origen mientras que ya vamos haciendo los dashboard. A la par que vamos haciendo los dashboard, si tenemos alguna duda o alguna corrección, pedir información a quien provee el dato para ir modificando según vamos haciendo los dashboard. Entonces, una vez que tenemos la información en local de todos estos ficheros, o al menos de estos ficheros que veis aquí, los hemos convertido a estos otros, pues vamos a proceder a cargarlo en Data Studio. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, yo tengo aquí mi panel de Data Studio. Esta es una cuenta y estos son unos datasets que tengo para jugar. He estado jugando con ellos, vaya que no tienen mucho sentido. Y donde he cargado el dato, pues veis que el nombre no es muy significativo, es tráfico análisis, ¿vale? Esto se puede renombrar. Pero la idea era cargarlo. Entonces vamos a abrirlo. Esto sería crear una nueva fuente de datos. Y una vez que tenemos aquí las opciones, pues como no tenemos una licencia de Looker porque vale mucho dinero, no tenemos BigQuery, no tenemos Google Cloud, podríamos hacer una cuenta gratuita de unos días con unos créditos y podríamos jugar con BigQuery si es el caso. No descarto hacerlo a futuro para que veáis cómo funciona BigQuery, es muy interesante. Lo piden en muchos proyectos. Y tampoco tenemos MySQL en la nube, ni un Google Cloud Storage en la nube, aunque esto sí que lo puedo tener, porque puedo habilitarme una cuenta ahí con unos buckets, unos storage gratuitos. Esto sería lo mismo que almacenar como si fuera un Drive,
pero digamos el storage es algo diferente, no es un disco como tal. Entonces, bueno, ¿cómo se trataría? Pues yo si lo hiciera con Python, llamaría la API de Google Cloud y o cargaría el BigQuery, el dato en BigQuery directamente, o cargaría el dato en Google Cloud Storage, o cargaría el dato en MySQL directamente con APIs. No tendríamos que pasar por local para nada. De hecho, en algún proyecto ya lo he realizado. Entonces, como no tenemos nada de eso y para simplificar, lo que he hecho es subida de archivos manualmente, que es esta opción. ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo ya una vez empezado. No le voy a dar, bueno, lo podría dar aquí. Sería arrastrar, coger los archivos, coger estos archivos, seleccionarlos con el ratón sin soltar, cambiar y soltarlos aquí, y ya automáticamente él los cargaría y nos daría un error si en algún caso hay un archivo erróneo. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Fuentes de datos, subir archivos, y voy a cargar estos y alguno de anterior. Voy a cargar 2 buenos y 1 malo. Lo voy a arrastrar aquí para que veáis. Lo arrastro y lo que hace, esto es gratuito, ¿vale? Entonces lo que está haciendo es cargar por cada uno de ellos, cuando tiene tiempo en su cola de cargas, pues los archivos. Hay uno que ya ha dado error y 2 que están procesándose. Bien. Esta fuente de datos, aquí le podemos dar el nombre de mi prueba 2, por ejemplo. Y aquí esta fuente de datos tiene diferentes archivos, que lo que hace es unificarlos y tomarlo como una base de datos única, por así decirlo, como una tabla. Internamente son 3 ficheros. Uno da error, que si nos ponemos aquí, le damos y nos dice que la fila contiene un caracteres no válidos. ¿Veis? ¿Por qué? Porque no es codificación UTF-8. Entonces aquí ya se está quejando del archivo este antiguo que le hemos pasado por el Python anteriormente. Y estos sí que han sido subidos correctamente y aquí nos pone el tamaño y la fecha. Entonces, este origen de datos, si quitamos y le damos aquí a eliminar a este archivo, lo podríamos contar como bueno, o si arrastramos otro más de los que hemos convertido con Python. Este método de subida es manual y podemos entrar aquí tantas veces como queramos. Si tenemos los datos del 2024, cuando llegara el año, podríamos editar esta fuente de datos, arrastrar el 2024 y no habría problema alguno, siempre y cuando los formatos coincidan con los anteriores, ¿no? Entonces aquí tendremos que darle conectar y esto lo que nos hace es nos detecta los campos que tienen internamente y los tipos de datos en base a las columnas, de las primeras columnas, primeros registros que tiene. Él interpreta que una fecha es fecha porque en los primeros datos él ha comprobado que siempre es la misma y viene una fecha. Entonces, si viene una fecha en un string, en diferentes registros, pues lo tomaría como un string, ¿no? Pero en este caso, pues, como todos son fechas, pues nos dice la fecha, el campo fecha es de tipo fecha. Todo lo demás es texto, porque si os fijáis la hora me la tomo con un texto. Acordaros que tengo una hora con 2 puntos de más, con lo cual si aquí pongo que es hora, si yo cambio esto a que esto me lo identifique a posterior como una hora, donde yo haga referencia a la hora me va a dar un error, porque eso no es correcto, no es un campo hora. El control que le espera es de tipo hora y cuando lo va a poner y va a meter la fecha dentro, la hora va a chocar. Mete la hora, no es correcta y da error. Y da un error un poco genérico. Entonces esto lo vamos a cancelar. Ya bueno, lo podemos crear un informe y explorar o podemos ir aquí al icono y si os fijáis aquí me ha dejado mi prueba 2. En este caso no lo vamos a tocar de momento. Vamos a irnos a tráfico de análisis, que es el que estaba montando para este ejemplo. En este ejemplo vamos a ver más cosas. De primeras el record count, que es el index que yo le he dicho que me lo oculte. Y se ha demostrado porque está oculto. Si yo le voy a mostrar, yo lo que he hecho es ocultarlo. Le doy aquí. Entonces en Data Studio tendremos una figura que es la que hace este mantenimiento y da los permisos sobre los orígenes de datos y tendremos otra figura más de negocio que haría los dashboards en base a los datos que les dejamos ya maqueados a la gente de negocio, ¿no? Entonces, la gente de negocio no tiene por qué ver un campo que se llama record count. De igual manera, por ejemplo, positiva en alcohol y positiva en drogas lo ocultamos. ¿Por qué? Porque esto lo decodifico en otros campos de tipo fórmula para facilitar el uso. Entonces, estos campos que nosotros estamos volcando al archivo como true o false, los estamos ocultando a la vista de que haga el que trate la información en los paneles. Y además podemos ver que aquí tenemos campos donde aquí pone una FX. La FX quiere decir que yo cuando añado un campo, yo aquí me da una descripción donde yo puedo poner lo que me dé la gana. Aquí tengo que especificar una fórmula. Una fórmula y aquí tenemos la ayuda para hacer esas fórmulas.
Entonces vamos a ver una fórmula ya hecha para que veáis en qué consiste y qué se puede hacer. Hay muchas fórmulas, hay muchas maneras de tratar el dato, expresiones regulares, podemos hacer muchas cosas con la información, pero en este caso pues es muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es casi preguntar por un valor y decir que si es otro, poner uno u otro dependiendo del valor que venga, ¿no? Vamos a ver alcohol. Aquí le he tomado como tipo booleano. He elegido pues que yo identifico que esto va a ser un booleano. Le pulso y ya para el que haga el panel, este campo le va a venir como booleano. En alcohol, le doy a la FX y me presenta esto. Este es el código que he implementado para decirle que cuando se cumpla que positiva en alcohol sea true, entonces lo transformamos por un valor true. O sea, un valor literal lo estamos transformando en un valor realmente booleano para Data Studio, para Looker Studio. Traducción. Esto nos lo está entendiendo como un valor de texto, con lo cual yo lo transformo en un booleano de tipo Looker Studio. Y de lo contrario, si no es true, pues es siempre false. También esto es una aberración porque podría tener varios estados. Hemos dado positivo en alcohol, no hemos dado positivo en alcohol y nos han hecho la prueba, o podría ser no nos han hecho la prueba. Por eso he dejado el case, si no esto sería un if. Pero lo he dejado abierto porque si a futuro quiero poner aquí 3 condiciones, las podría poner. Hemos hecho la prueba, no hemos hecho la prueba. Dentro de si hemos hecho la prueba hemos dado positivo o negativo, ¿no? Por eso está el case. Entonces cuando terminamos de escribir, he dado un espacio para que veáis aquí el efecto, nos pone aquí una palomilla verde. En el caso de que esté bien, si yo pongo aquí una F para que dé error, aquí me está dando un error de sintaxis, espera un else, un end, pero solo tiene una F. Con lo cual esto ya no nos valdría, no podríamos guardar. Si nosotros la quitamos en tiempo de ejecución, nos valida la fórmula o nos deja actualizarla. En este caso le voy a dar cancelar porque no lo hemos cambiado. Entonces ya positiva en alcohol, como lo estamos tratando aquí, le hemos llamado alcohol, positiva en alcohol ya no tendría sentido. Por eso el campo positiva en alcohol lo estamos ocultando. Positiva en alcohol lo estamos ocultando. Le he dado aquí ocultar en el campo de positiva en alcohol y ya no estaría disponible positiva en alcohol, sino que alcohol. Si nos vamos a cuenta de alcohol, FX, aquí lo que hago es coger el campo anterior y decirle que si es positivo en alcohol nos ponga un 1 y de lo contrario nos ponga un 0. ¿Por qué hago esto? Porque si luego yo quiero contar o filtrar para dame todos los accidentes cuyo han dado positivo en alcohol, yo puedo filtrar por el campo cuenta de alcohol a 1. O directamente puedo decir súmame los accidentes que tengan alcohol y me sumaría todos los unos y me daría el valor por la agrupación que yo quisiera, ¿no? Entonces tiene dos vertientes, el cuenta drogas y el cuenta alcohol. El cuenta drogas es igual. Cuando es true el drogas le pongo un 1 y si no le pongo un 0. Luego tenemos droga, que es lo mismo. Lo he dejado abierto para poder recibir a futuro 3 valores. Tenemos es hombre. Esto también es un poco para filtrar porque tenemos un campo de sexo que pone hombre, mujer o desconocido. Entonces yo cuando es hombre le pongo un 1 y así me deja contarlos si yo quiero. Y también me sirve para poder filtrar. También me podría servir el sexo igual a hombre y hacer un filtro por sexo igual a hombre. O cuéntame cuando son hombres. Lo podríamos hacer, complicaría a lo mejor un poquito más, pero bueno, no nos cuesta nada tener este campo, no nos cuesta dinero, con lo cual puede ralentizar un poquito, por supuesto, pero como esto va cacheado, al final no se va a notar. En exceso, cuando es mujer lo mismo. Cuando es mujer le ponemos un 1 y si no le ponemos un 0. Y todo lo demás, pues es lo mismo. Entonces, una vez que ya tenemos construido nuestra carga, tenemos importado los datos y tenemos las fórmulas realizadas, siempre podemos venir aquí a toquetear lo que queramos, aunque hayamos hecho el informe. Me he hecho un informe, el informe se crea aquí en informes, pero bueno, yo como ya lo tengo aquí, pues le vamos a dar. Entonces he empezado a jugar un poco por ir encajando cada dato en cada sitio. Esto está tardando mucho, como veis. Depende de la capacidad que tenga el sistema. En cada momento no pagamos, recordad que no pagamos por este servicio, con lo cual pues puede ser todo lo rápido que se quiera o todo lo lento que se quiera. Si queremos que sea más rápido, pues nos tenemos que ir a un looker, que ya nos cuesta la licencia.
u otro software diferente. En este caso, pues es gratuito, con lo cual, pues como os digo, no nos podemos quejar. Si veis aquí, la ordenación está un poco rara porque estoy manejándolo, ¿veis? Puedo ordenar, me pone reglas, con lo cual me facilita mucho poder ordenar las cosas. Y si os fijáis, aquí hay un control que todavía no ha salido y aquí hay otro que sí que ha salido, ¿veis? Por eso no se veía. Ahora vemos lo del clic que acabo de hacer y que está cambiando la información. Este clic que he hecho aquí, ¿veis? Modifica, recarga la información, ahora vemos por qué. Entonces lo que he hecho es montar un pequeño resumen, por una parte, por año, desde el 2019 al 2023, que son los años que hemos cargado, y se ven perfectamente. Si hubiera cargado más años, pues esto al final se vería un poco diferente, más congestionado, tendría que hacer las barras más estrechas o guardar más sitio aquí o directamente elegir otro sitio para ponerlo, ¿no? Pero en este caso, pues cabe. Entonces, como entra, no hay ningún problema. Aquí lo que estoy haciendo es ver el número de personas implicadas en accidentes, porque cada registro en este dataset es una persona. Entonces, si tenemos un accidente de 2 personas, vamos a tener 2 registros, una persona y otra persona, ¿no? Entonces, vamos a ver el número de personas por año relativos a si ha dado positivo en alcohol o en drogas. Si os fijáis, pues en 2019 había menos positivos en alcohol y más en drogas. Aquí lo contrario, más en alcohol y menos en drogas. Aquí más en alcohol y menos en drogas. Y aquí sigue la tendencia, más en alcohol, menos en drogas, y en el 23 a la inversa. ¿Esto cómo se podría analizar? Pues igual tiene que ver con el COVID y el encierro, ¿no? Hubo menos trapicheo de drogas y podría ser una de las causas por lo que sale que la tendencia era negativa, hasta aquí que fue positiva. Recordar que al principio de la pandemia pillaron a mucha gente trapicheando, ¿no? Entonces, bueno, pues el bajón yo creo que puede ser debido a eso. Y luego en el 2023, como ya está todo abierto, pues al final vuelve a subir la tendencia en drogas. Puede ser. No tengo el dato 100% seguro, pero me cuadra con lo que estoy diciendo. Aquí lo que tenemos es una tarta con la información cruda, sin diferenciar si es alcohol en drogas, y al final nos va a decir, pues eso, que hay un 2022 hubo un 24,3 de gente implicada y aquí un 26,8. Lo estamos viendo en tiempo de diseño. Si le digo a ver, lo vemos en tiempo de ejecución, por así decirlo, lo que vería el usuario, ¿no? Lo otro es lo que vería el editor, el que hace el dashboard. Entonces, bueno, al final, si yo pulso en una de estas dimensiones, lo que va a hacer es filtrar todo lo demás, porque tengo el autofiltro aplicado a todas las gráficas, con lo cual en cuanto yo pinche en algún sitio, él va a detectar que quiero filtrar por ese dato, por ese año, por ejemplo, o por este tipo de clima, tipo meteorológico, y lo va a filtrar todo por lo que yo pulse. Entonces, si yo quiero ver todos los accidentes cuyo tiempo estaban en nublado y tuvieron diferencias entre drogas y alcohol, podría analizar, ¿no? Cuando llueve, por ejemplo, hay mucha tendencia, muchos accidentes con positivos en drogas, aquí menos, aquí más y aquí más, ¿no? Si yo pulso cuando hay lluvia, pues aquí saldría otro tipo de información. Tarda porque no lo tiene cacheado, ¿veis? O sea, cuando hay lluvia parece ser que en 2021 y 2020 no pillaron a nadie positivo en drogas. ¿Por qué? Ni idea. Parece que cuando llueve la gente no se droga tanto o menos en el COVID, ¿no? Luego esta tarta de aquí es otro dato. Si queremos ver qué dato es, vamos a darle editar. Nos pulsamos encima y vamos a ver las características. Y es la lesividad, el campo es lesividad. ¿Veis? Aquí la métrica es lesividad y la dimensión es lesividad. Y aquí lo que está haciendo es recontando el dato de forma y diferenciada. O sea, si tenemos 2 sin asistencia sanitaria, si yo pongo recuento diferenciado me va a poner un 1, porque lo agrupa. Por cada uno me da un valor. Si pongo recuento me va a contar 2, porque hay 2 registros, es un recuento. Entonces, la dimensión es la fecha, porque es el único campo que tenemos para identificar el periodo. Si yo tuviera aquí un campo filtro por periodo, podría seleccionar, por ejemplo, que me diera un mes. Por ejemplo, dame los datos del mes pasado. Aplicar. Entonces, toda la gráfica, él identificaría que tiene que filtrar por el campo fecha, por el campo dimensión de periodo, en base al dato que yo le pongo aquí. Y entonces es lo que debería de sacar. No saca nada. Como veis, no hay datos.
queda un poco feo. Si yo me voy a otro mes, creo que en el 2023 está hasta el mes 3, creo recordar. Vamos a ponerle 2023, enero, solo enero. A ver qué es lo que hace. El efecto debería sacar algún dato. ¿Veis? Solo me está sacando una barrita grande, no saca más años, porque he seleccionado el periodo, porque este gráfico tiene una dimensión de periodo que engancha automáticamente este campo con el control de tipo periodo. Y nos facilita muchísimo el tratamiento, ¿no? El tener que hacer estos paneles. Y aquí lo mismo, me ha filtrado todo por ese periodo, porque en todos, por defecto, tengo la fecha. Si pulso en fecha, solo tengo un campo disponible para ese campo periodo. Si yo quito esto, me vuelvo otra vez al caché que tenía antes. Pues sé que ese caché porque ha ido muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la lesividad, que si ahora podemos darle a ver o en el tiempo de diseño también lo podemos hacer. Quiero ver los accidentes de fallecidos en 24 horas. Pulso encima de fallecidos en 24 horas o pulso en la porción de fallecidos en 24 horas y esta es la información que me da. No tenemos información de positivo en alcohol y drogas. Aquí no tenemos nada, aquí no tenemos nada, aquí no tenemos nada, nada. Y aquí tenemos algo de información. Esto puede ser indicativo de dos cosas, o que el dato está mal, o que cuando es un fallecido de 24 horas no aparece esta información en el dataset. Lo vamos a quitar, o bien podemos pulsar otra vez en el mismo sitio o en otro, o botón derecho, restablecer y quitamos el filtro de ese control. Y al igual que si tenemos un control filtrado por aquí y por aquí, tenemos que dar restablecer aquí y restablecer aquí. Entonces, bueno, si damos botón derecho encima de la página lo podemos descargar como un PDF. Aquí le he metido una imagen desde una URL. He cogido una URL por ahí, si me da igual con derechos que sin derechos, la he cogido directamente de una bandera plop, y le he pegado. Después, bueno, tenemos aquí otra tarta, que vamos a ver de qué campo se trata, del tipo de accidente. Aquí tenemos otra del tipo de persona y aquí tenemos otra que es del tipo de vehículo. Entonces, por cada una de las dimensiones que tenemos en nuestro dataset, tenemos que visionarla en la página principal como una especie de resumen, una visión general de lo que queremos ver así a primera vista para poder analizar de un vistazo lo que queremos, lo que necesitamos, con lo cual a lo mejor aquí esto no tiene sentido más otro campo. Por ejemplo, yo aquí he puesto un control de lista. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a los accidentes de mujeres nada más en todo lo que sea en este panel, en esta página, pues al meter un control de tipo lista con el campo sexo, ¿veis? Me está sacando esta información. Todo relativo a accidentes de mujeres, positivo y negativo en bromas, iba a decir, en drogas, en alcohol, en los tipos, el tiempo y demás. Por ejemplo, aquí hay un 70 y pico, 76,9 de accidentes de mujeres cuando está despejado. Si yo marco hombres, del 76 pasamos a otro valor que ahora no sé cuál es, 76,9. Está tardando porque se ve que es la primera vez que lo hago. Como os digo, este es un origen de datos, el barato, el de subir ficheros CSV, con lo cual ahora mismo está leyendo la información. Por eso va lento. Y vamos a intentar esperar un ratito a ver si nos da el dato. 76,1, pues baja un poco el porcentaje. O sea, hay hombres que tienen accidentes, cuando está despejado hay menos accidentes de hombres que de mujeres, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Pues tampoco es muy significativo. Y luego hay sexo desconocido, que o no se toma el dato o lo que sea, ¿no? También lo he tenido en cuenta. Esto en un principio se podría meter un filtro para descartarlo directamente porque a lo mejor no tenemos por qué analizar o no nos interesa analizar los accidentes cuyo sexo no conocemos, ¿no? Nos distorsiona la información, la visión. Luego tengo otras páginas por alcoholismo, por drogas y páginas sin título. Si nos vamos por alcoholismo, me he hecho otra página, otro panel. Podemos hacer tantas páginas como lo que necesitemos. Le podemos establecer un icono y una descripción, un nombre. Y en este caso es el mismo origen de datos, pero filtrado a nivel de página. He metido un filtro para que me tome cuando el alcoholismo valga a 1. Con lo cual solo me va a mostrar todo lo que pinte aquí, me lo va a autofiltrar para cuando hay test de alcoholismo, ¿no? Cuando existe un test de alcoholismo. Aquí me pone
pues el recuento de personas implicadas a través de los meses y los años. Y si os fijáis, aquí en 2020 pegó un bajón. Esto puede ser por dos motivos, porque no se capturan datos o porque realmente baja la tasa de accidentes. Y aquí empieza a subir otra vez, la tendencia es al alza. Aquí tenemos en qué horas, si os fijáis aquí ya está el error del punto, ¿ves? 9:59 y 2 puntos, cuando realmente sea 09:59. Y aparte, pues a lo mejor no tendría sentido tampoco poner los minutos. Es decir, cuando son las 9 y algo, ese algo quitarlo y que sea 9:00. Y tener en cuenta nada más que las horas como rango total. Nos quitaríamos agruparía mucha más la información y nos cabría perfectamente aquí las 12 horas. O podríamos estrechar un poquito esto. Entonces, bueno, tal y como está así, pues a las 9:40 más o menos identifica que es cuando en el top 10, que es lo que saco yo aquí, solo saco los 10 primeros datos, es cuando más accidentes ocurren y hay alcoholismo, hay test de alcoholismo, hay 10. Luego, pero 10 en todos estos años y meses. O sea que si yo filtro por mayo, por ejemplo, filtro este abril 2022, pulso aquí, ¿veis? No hace nada, porque aquí no hay autofiltro. Si yo pulso aquí, 9:40, me va a filtrar toda esta página por esa hora, ese string. Y aquí va a sacar las fechas y los accidentes, ¿no? El recuento de accidentes para esa hora. Vamos a quitarlo, pulso encima o si queréis restablecer. Aquí lo que hago es sacar el desconocido mujer y hombre para los implicados en accidentes que dan positivo en alcoholismo y si os fijáis la tasa en hombres es muchísimo mayor que en mujeres, ¿no? Al final, pues es indicativo de que los hombres que han tenido accidentes beben más, o parece ser que hay más accidentes de hombres y dentro de ahí que beben alcohol. Después tenemos el tiempo y casi siempre pues despejado y este que no tiene título, ¿veis? Este no tiene título, este de aquí, y tiene un 14. Eso quiere decir que no está informado o que tenemos que tomarlo como despejado, ¿no? El que ha hecho el atestado pues no ha informado de ese dato, con lo cual igual también se podría limpiar. Pero claro, si empezamos a quitar cosas que la gente no recopila correctamente, vamos a tener un set de datos muy malo, realmente, porque no va a reflejar fielmente lo que es. Pero como no depende de nosotros, depende del gobierno de España, de la web esta de donde hemos sacado el dato, pues tenemos lo que tenemos. Aquí saco una paginación por distrito de 5 en 5 y el top y lo ordeno por el número de implicados. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos años, desde 2019 al 2023, los accidentes donde se han producido mayoritariamente ha sido en Puente de Vallecas, 608 implicados. Y luego en Carabanchel, Ciudad Lineal, Latina y Chamartín. Esto nos puede dar una idea a lo mejor de que la infraestructura de esas zonas pues no está lo suficientemente preparada, ¿no? Puede ser. O que la gente conduce peor por esos barrios, o que hay más tránsito, o vete a saber, ¿no? El análisis que se puede hacer con esto. Luego el top 10 de tipo de vehículo, pues lo que más hay es accidentes de turismo, luego de furgoneta, motocicletas, todoterreno, ciclomotor, bicicletas EPAC, pedaleo asistido. Aquí tenemos 12 en estos años. Creo recordar que en algunos de estos años puede que no existieran, con lo cual, pues el dato a lo mejor va creciendo a la par que vamos aumentando en 2023 y ya existen este tipo de vehículos, ¿no? El rango de edad, pues lo mismo. Si os fijáis, la gente que más accidentes tiene alcoholizada es de 25 a 29, luego de 40 a 44, en 35 a 39 está un poco desordenado porque es un string. Podría recortar estos años para poder tratarlo como numérico y ordenarlo, pero bueno, así se ve claramente si lo ordenamos por cuenta. Podemos ver que aquí 886 de 25 a 29. Luego aquí pues terminamos con 74, 15, 17, 70, 74, o sea aquí hay mínimo ya. Aquí hay valores, hay 21 y aquí el último hay 21 personas de 74, más de 74 años que han tenido accidentes y que han dado tasa de alcohol, han dado positivo en alcohol. Que si le pulsamos, pues vemos que aquí ya no cambia, aquí hay uno por cada hora que nos muestra
y donde más gente mayor bebe y conduce es en Hortaleza, Salamanca, Tetuán, San Blas, es un poco variado, ¿no? Y que volvemos otra vez a lo mismo. Aquí ya no hay sexo, digamos, que no conocemos el sexo, hay hombres y mujeres, y hombres están en un 80 y pico y las mujeres en un 14, con lo cual significativo. Significativo, hombres de mayores de 74 años, alcoholizados, eso es muy superior el de la tasa de accidentes que en las mujeres, ¿no? Y las horas, pues fijaros, un hombre de 70 años o más de 70 años conduciendo a las 10:37 de la noche, pues con la visión que pueda tener esta persona por la edad, que pueda ser un problema a esa edad, no digo que tenga que ser, pero fijaros que aquí nos da un pequeño ejemplo de que a lo mejor deberían de empezar a pensarse, empezar a delimitar los carnets de conducir para estas personas o establecer ciertas reglas para que no conduzcan borrachos y les pillan quitarles directamente el carné o no puntos o quitarles el doble de puntos para intentar evitar que conduzcan también de noche, ¿no? O que prohibirles conducir de noche, que también puede ser el caso, porque los accidentes, fijaros, que es a media tarde en adelante, ¿no? Puede ser una pista. Si nos vamos a por drogas, pues es la misma visión porque he duplicado la página y he cambiado el filtro para que filtre drogas igual a 1. Entonces, pues aquí, si os fijáis, hay una tendencia a la baja. Entiendo que por el COVID puede ocurrir, que hay menos trapicheos de drogas, con lo cual la gente bebe menos, también conducen menos, tienen menos accidentes. Aquí suben a las 9, a primera hora, o sea que la gente parece que se droga pronto, prontito de madrugada. Ya no vemos las 22 como antes, vemos a primera hora. Volvemos a ver las mismas tendencias, hay muchos más hombres que mujeres que conducen, le pillan y dan positivo en drogas. Lógicamente es como es lo que dice este gráfico. Y aquí pues lo mismo, otra vez despejado, nublado, lluvia. O sea, aun estando despejado, pues parece ser que la gente sigue tendiendo a chocarse, ¿no? Drogadas, gente drogada. La gente que más pillan, que tiene accidentes y que van drogados, son en turismo, luego en furgonetas y luego en motos y demás. Un poco lo mismo de antes, pero ya hemos quitado las bicicletas traccionadas, estas que veíamos anteriormente. Y los años también nos dan una pista. Nos dan una pista, por ejemplo, ya empieza a ver aquí de 30 a 34, 35, 40, 35, 45, 21, 50. Y aquí aparecen 4 entre 15 y 17 años, que si le pulsamos encima, vamos a ver qué tipo de vehículo conducía estos implicados. Al filtrar por la edad, nos dice que de 15 a 17 años pillaron a gente drogada conduciendo motocicletas de 125 y turismos. Yo no sé si los turismos sin carné, aquí los consideran turismos, porque si no, esto puede ser un accidente en un turismo de una persona que a lo mejor no tenga carné, ¿no? O que sí que lo tenga. No sé si se puede tener carné a los 17 años, no lo desconozco. Creo que hace ya tiempo, cuando yo intenté sacarme carné, que no lo tengo, me niego. Pero bueno, lo intenté. Vi que tenías que tener una serie de notas para poder acceder a tener el carné antes de la edad requerida, ¿no? Y yo creo que puede ser eso o puede ser que les han pillado conduciendo sin carné y drogados. Y luego la página sin título, pues es una página que estoy haciendo ahora mismo que no le he puesto título, donde estoy viendo pues otra serie de información, ¿no? Que estamos viendo aquí. Pues he sacado un gráfico de lesividad y aquí un tipo de tipo tabla que lo podemos cambiar en cualquier momento. Yo puedo cambiar esto por uno de barras, ¿veis? Perfectamente y me lo cambia. O sea, podemos cambiar el tipo de gráfico, solo pinchar encima, dar aquí y cambiarlo. Luego tenemos que tener en cuenta que a lo mejor la configuración nos da error porque esta configuración es específica para este tipo de gráfico, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí estoy viendo un poco a lo largo del tiempo y aquí estoy viendo los valores globales de estos años, entre los datos de 2019 en adelante. Y vemos que lo que más se produce de lesividad es sin asistencia sanitaria. Luego es asistencia sanitaria solo en lugar del accidente, ingreso inferior o igual a 24 horas, atención de urgencias sin posterior ingreso, o sea que son mayoritariamente entiendo que choques leves. Aquí tiran de mutua, aquí sanitaria ambulatoria posterioridad
ingreso superior a 24 horas, o sea que mayoritariamente es algo leve, o al menos yo interpreto que es leve. Y si os fijáis en la gráfica, va a menos. Todo va a menos desde el 19 al 20. Pero fijaros que hay un problema, porque aquí las fechas están mal ordenadas. Veis que está ordenado, este está ordenado por lesividad. Y dentro de lesividad por el recuento, o sea, de más a menos. Por lo cual me desordena las fechas. Y no podemos ver realmente la tendencia. ¿Qué podríamos hacer? Pues en ordenar, pulsamos y nos deja elegir entre todo esto. Entonces vamos a elegir que nos lo ordene por fecha, año y mes, que es por lo que está la dimensión. O sea, él es inteligente para dejarnos ordenar por lo que tenemos, ¿no? Cuando hacemos esto, ¿veis? Aquí cambia la película. Cambia que la gráfica va un poco a menos, aquí pega un bajón, o sea que esto puede ser que en el 2020, en abril, no se recopilaran datos, por ejemplo, puede ser, o directamente que no hubiera nada más que esta información. A partir de aquí pega un vuelco y sube hasta aquí, hasta tasas de recuento muy altas, cosa que no había aparecido anteriormente. Bueno, está al revés, fijaros que otro fallo. 19-23, vamos a dar la vuelta. Perdonadme, estamos sobre la marcha, ascendente. Y fijaros que lo va a dar la vuelta. Entonces vamos de más a menos, ¿vale? Ahora sí, aquí no hay datos, o los datos recuperados son menos, y aquí va subiendo otra vez. Aquí nos encontramos en el 2021 en octubre, llegando a los datos que teníamos al 19, sin superar el octubre del 19, que fueron la tasa más alta de sin asistencia sanitaria. Y aquí lo mismo, ¿veis? Va subiendo otra vez. O sea, digamos que casi todas las flechas van en alza, menos esta de aquí abajo. Entonces, como esto no se ve, y esto se ve mucho, podríamos hacer aquí en el estilo, podríamos hacer marcar. Hay una check. A ver, dejarme ver. Esta escala logarítmica y nos lo mostraría así. Así se puede ver un poco mejor, ¿no? Más separado por cada una de las dimensiones. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver la información y aquí podemos ver también la información de forma agrupada. Sumando todas estas líneas, aquí veríamos pues el 58.037 en estos años, entre el 19 y el 23, pues pertenecen sin asistencia sanitaria. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar este icono y este nombre de página sin título, pues me vendría aquí, gestionar páginas, aquí le pondría lesividad, resumen, lesividad. Le doy al tabulador para salir, por ejemplo, o directamente los puntitos, le digo seleccionar icono, le pongo un corazón, le digo aplicar y automáticamente me pone aquí el corazón y aquí en el resumen ya me pone, en el texto ya me pone resumen, lesividad. Y esto es todo, o sea, para que veáis un poco, bueno, os puedo hacer otro ejemplo de crear una página nueva. Vamos a crear una página nueva, ¿vale? Aquí este texto se mantiene y esta bandera se mantiene porque las he puesto a nivel de informe. Entonces, cada vez que hacemos una página nueva, nos la importa, nos hace un vínculo para no tener que estar escribiendo y centrando todo el rato lo mismo, igual que la bandera. La bandera ya está en una página, con lo cual está a nivel de página, y, o sea, está a nivel de informe. Aquí lo podemos cambiar otra vez a nivel de página, solo se vería en una de estas, no en todas. Entonces, me voy a copiar el título de otra. Para copiar el título, pues me pongo aquí, le doy copiar, aquí le doy pegar para que me lo pegue en la misma posición. Y aquí le ponemos, pues, tipos de vehículos. Y aquí me da un error porque tengo una falta ortográfica. Le pongo ahí el acento. Y ya tendríamos una página más. Le vamos a poner un icono ya que estamos. Gestionar páginas. Y aquí, pues, resumen por tipo de vehículos, por ejemplo. Y aquí en el icono, pues vamos a seleccionar un carrito de la compra, ¿no? Como por poner algo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues podemos sacar cualquier dato o cualquier tipo de información, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre,
el tipo de vehículo hasta aquí. Pues lo cogemos, pinchamos y lo arrastramos y directamente nos va a crear un tipo tabla. Y seguramente con algún error. ¿Veis? Este es el error genérico que nunca sabemos por qué da y tenemos que averiguar qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo lo que voy a hacer es, lo primero voy a poner que es de tipo gráfico de columnas. Eso para empezar. Y me sigue dando un error. No pasa nada. La métrica seguramente esté mal. Vamos a poner la métrica tipo de vehículo. Lo primero. Y vamos a ver qué sale. ¿Veis? Que aquí tenemos una gráfica con un valor siempre 1 y aquí los tipos de vehículos. Pero aquí no queremos esto. Aquí queremos las fechas por mes, año, si queremos, o por año. Y los diferentes tipos. O apilados o diferenciados por cada color o por cada barra. Y aquí el número, pero no de 0 a 1. Lo que queremos es que nos dé el valor real. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aquí en la métrica tenemos un recuento diferenciado. Entonces nos da por cada uno de ellos un 1. Si ponemos recuento y salimos, pues pulsamos fuera, nos va a recalcular toda la información y aquí ahora mismo sí que está saliendo la información. Pero esto aún así no es lo que queremos ver. Queremos que en dimensión aparezca la fecha, porque lo que queremos aquí es ver la fecha. ¿Veis? Y dentro de la fecha no queremos ver el día. Entonces vamos aquí al formato, al lapicerito, ponemos fecha, fecha y hora y queremos mes y año. Entonces, como esto a lo mejor es mucha información, vamos a coger nada más que el año. Para que nos ponga el 19 al 23, pues todo diferenciado, ¿veis? 19 al 23. Realmente aquí en la ordenación ya no la está dando como descendente por tipo de vehículo, pero no queremos eso. Lo que queremos es que nos lo haga por fecha y año. Casualmente ha dado la casualidad que lo ha hecho bien, pero veis, aquí es descendente. Pero tenemos que dejarlo así. Este es el primer paso. Y ahora queremos diferenciar por el tipo de vehículo, porque la página es por tipos de vehículo. Entonces, ¿qué tenemos que meter? Es una dimensión de desglose. Bajamos abajo y pulsamos en tipo de vehículo. Y aquí lo que está haciendo es por cada año sacar una barrita diferenciando el tipo de vehículo. Pues los turismos fueron de más a menos, a más, a más, a más. Y aquí, pues, las diferentes barras para los diferentes años. ¿Tiene sentido este gráfico? Pues a lo mejor tendría mejor un sentido un stacked, uno de gráficas apiladas, de líneas apiladas. Entonces al cambiarlo, pues parece ser que tarda, pero aquí podemos verlo. ¿Veis? Aquí se ve un poco mejor el dato. Al menos parece un histograma, ¿no? Que no lo queremos así tampoco, pues podemos elegir un gráfico de líneas, de varias líneas. Dependiendo del tipo de gráfico, veis, va a cambiar mucho todo esto. La dimensión nos la ha cambiado. Vamos a elegir otra vez fecha. Y aquí tipo de vehículo. Él está trabajando mientras que nosotros estamos haciendo cambios, ¿no? Bien, aquí podéis ver pues las fechas y un poco ahí como un encefalograma. Pues vamos a cambiarlo para que las fechas en la dimensión sean de tipo año. Y así sacará menos información y un poco más agrupada, ¿no? Y aparte la métrica, pues hay que hacer un recuento diferenciado de nuevo. Un recuento, perdón. Un recuento. Entonces aquí lo que va a hacer, pues es lo que hemos dicho. Desde el 19 al 23 y nos va a sacar una línea, ¿veis? De turismo, que hay menos accidentes, menos gente accidentada y aquí lo mismo, pero no se ve claramente, con lo cual podría poner aquí lo que hemos visto antes. Es decir, si bajamos abajo casi debajo del todo, a la escala logarítmica. Entonces aquí ya vemos que la tendencia es de esta línea va en aumento. Esta línea, si nos ponemos encima, nos señala toda la fecha. Si volvemos a ponernos encima, nos quita la selección. Si pulsamos aquí en medio, no va a sacar nada más la fecha
O sea, los datos asociados a esa leyenda. Entiendo que esto es el patinete eléctrico, que va más el accidente, ¿no? Hay más accidentes en 2023. Todoterreno está descendiendo, ciclomotor va a la baja, bicicleta también. Esto puede ser por Bicimap, con lo bien que funciona Bicimap, pues menos bicicletas, menos accidentes. Autobuses menos, motocicletas menos y turismos menos. Pero lo que más hay es turismo. Si volvemos a pinchar o damos aquí a restablecer, nos quita el filtro. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues podemos subirlo para arriba y podemos meter más información aquí. No hace falta que guardemos, ya se va autoguardando. Por ejemplo, si queremos saber el tema del sexo, ¿no? Recurrente, vamos a ponerlo aquí en medio. Arrastro el campo sexo, por defecto me pone un tipo de tabla y me pone esto en simétrica ni nada. Yo esto lo puedo transformar, como hay dos valores o mucho tres, lo puedo transformar en un donut. Un diagrama de tartas. Y así vemos, ya lo vemos un poco más claro por porcentaje. Y los colores me los mantiene. ¿Por qué me mantiene el color rosa? Típica, no me critiquéis. Porque yo en estilo le he dicho que cuando encuentre gestionar colores de dimensiones, cuando encuentre mujer en cualquiera de los gráficos de las páginas del informe, siempre el color sea este. O sea, yo lo puedo cambiar y le puedo poner un rosa más clarito, un morado. ¿Veis? Y me sale morado. Y si me voy aquí, mujer, o aquí, donde tenía el gráfico mujer, ¿veis? Ya es ese morado. Nos facilita mucho la edición porque tenemos que cambiar nada más que un color. Los colores corporativos no lo va a respetar. Es un poquito tedioso al principio porque cada vez que venga una nueva dimensión él va a hacer un color random de su tema de estilos y tendremos que entrar y poner el color que queramos. Pero si no lo ponemos no va a resaltar tanto porque va a ser más o menos como tenga el tema establecido y el tema que yo tengo establecido aquí se da aquí en temas y diseño. Y este es el tema oscuro. Si yo pongo un tema claro, pues me lo va a cambiar. Me va a mantener este tema claro para todas las páginas, ¿veis? Entonces, si yo vuelvo a entrar aquí en temas estilo, yo puedo personalizarlo. O sea, yo puedo coger y tener mis colores para mi empresa. Yo tenía este anteriormente en Laguna. Entonces es mucho más sencillo, más intuitivo. Como todas las herramientas de Google, las hacen muy sencillas, muy fáciles de utilizar. Se deduce muy bien cómo se hacen las cosas, no hace falta ser un experto. Y Looker va un poco de ese palo, o sea, se integra en Google Cloud y se integra de esta manera, con lo cual, pues fijaros la sencillez a la hora de construir la información y a la hora de mostrar el dato, ¿no? Si damos al lapicero aquí, pues fijaros que vamos a editar la fuente como si estuviéramos fuera. O sea, no hace falta que salgamos, desde aquí podemos cambiar la fórmula. ¿Veis? Podríamos hacer cualquier cambio o meter un campo nuevo, o quitarlo, modificarlo, o hacer lo que queramos, y cuando terminemos daríamos hecho y el dato lo tendríamos aquí. O sea que no sería muy necesario tener que estar navegando en diferentes pantallas. Está muy accesible dentro de todo. O sea, casi todas las opciones se pueden entrar de una manera o de otra. Los filtros, por ejemplo, si nos fijamos aquí en los filtros que tengo, administración de filtros, tengo 4 filtros. Uno que me dice que cuando la cuenta del coche sea igual a 1, otro que sea cuando el tipo de vehículo sea 0, sea blanco, lesividad sea blanca, o tipo de droga, o sea, la cuenta de droga sea 1. Este es excluyente y está en 2 gráficos. Este es excluyente y este está excluyente y está en 4 gráficos. Eso quiere decir que yo excluyo los tipos de vehículo que vengan en blanco, pues no me interesa. Entonces este filtro lo tengo aplicado en algún gráfico. Lo puedo editar y esto es como sería un filtro. Por ejemplo, le digo excluir tipo de vehículo cuando sea igual a blanco. Lo puedo guardar. Me puedo ir a cerrar. ¿Y cuál sería el efecto de ver, por ejemplo, la página que estoy aplicando en esta página? ¿Qué filtros? Pues me voy aquí a página, gestionar configuración de la página actual y aquí veis el accidentes con drogas y es este filtro. O sea, ese es el filtro que tengo aplicado que habéis visto antes. Accidentes con drogas es igual a 1. Y en el informe, pues lo mismo. Si yo pongo configuración del informe, aquí puedo establecer filtros. ¿Veis? Aquí abajo. Le digo añadir filtro y podría seleccionar uno de los que tengo, crear uno nuevo. Y en gráficos, aparte de yo filtrar pulsando, tiene un filtro por encima
que yo podría añadir aquí un filtro. Y otra vez podría reutilizar uno de los que tengo o podría crear uno nuevo. O sea, como veis, los filtros también están a diferentes niveles y se pueden editar de diferentes formas en diferentes sitios. Y luego, una vez que ya tenemos el informe, podemos compartirlo. Y al compartirlo podemos dar permisos de lectura y escritura o de lectura. Aparte podemos enviar el informe cada cierto tiempo por correo, podemos hacer una programación de envíos y la persona recibirá un PDF con las páginas, con la página específica o con lo que sea, ¿no? Y también podemos dar botón derecho y exportar a un CSV, por ejemplo, si yo quiero esta gráfica exportarla, pulso encima de la gráfica y exporto esta información a una hoja de cálculo de Google, a un CSV de Excel, a un CSV y manteniendo el formato de valor, por ejemplo. O directamente, si yo pulso por aquí encima, que en un sitio que no tenga el control, descargar como PDF. Una página o todas las páginas. Entonces ya tendría un informe muy presentable a cualquier departamento, ¿no? Y esto es un poco cómo funciona Looker Studio, para que veáis lo sencillo que es. Lo más complicado sería el dataset, ¿vale? Porque es lo que no está en nuestras manos. El dataset al final en estos casos es lo más importante. Si el dato no está bien, nuestros datos vamos a presentar un dataset horrible, horrible y no fiable. Entonces muchas veces, como os digo, me he encontrado en sitios como por ejemplo en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid durante todos estos años. Lo extraes, sacas todos los conceptos y subconceptos y los importes, las subvenciones, todo ese tipo de información, pero luego para regularizarla es muy fastidiado, o sea, es muy complicado y muchas veces no puedes hacerlo porque no tienes información suficiente. Entonces, bueno, en este caso, como os digo, el problema que me he encontrado es que los formatos en un momento dado tenían una estructura y tenían una codificación de caracteres y de repente pasaron a otra codificación y a otra estructura. Con lo cual, si queremos unificarlos, tenemos que currarnos un poco más la parte de la transformación en Python o en cualquier otro servicio de la nube. Se me ocurre en Google Dataflow, por ejemplo, o si usamos SQL Server con una ETL, un procedimiento almacenado, ¿no? Entonces esto es todo, espero que os haya gustado, que os sea sencillo, que os haya parecido sencillo lo que es todo el proceso de tener la información en un sitio y mostrarla en otro servicio, de forma gratuita. Lo único que tenemos que tener es un editor de Python, o un Vim.net o un editor de Clipper, por ejemplo, un Cesarv o un PowerShell, que coja la información, que la deje como queramos, subirla a mano, porque no estamos pagando nada a Google, y es una de las maneras de hacerlo, y luego hacernos nuestros paneles, ¿no? Y os lo podéis hacer de forma gratuita. Si tenéis algún problema, tenéis mi contacto. Si queréis hacer algo interesante online, podéis contactar conmigo y lo vemos en equipo. Si queréis, grabamos un vídeo de qué problemas tenéis, cómo se solucionan. Podemos hacer algo nuevo. O podéis hacer algo para vuestro trabajo si queréis o para vuestro ocio. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de los ahorros. Yo tengo un panel para mis ahorros desde hace pues 20, unos 15 años. Tengo todo el volcado de todas mis cuentas bancarias, con todos los movimientos, con toda la estimación de gastos por mes y año, por todos los conceptos y superconceptos, agrupaciones. Los gastos de la casa se componen de gas, luz, teléfono, ¿no? Esto que hacen ahora los bancos, yo lo hacía anteriormente. Y lo tengo montado así. Baje no lo voy a enseñar porque son mis cuentas personales. Pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo y no hace falta pagar a nadie. Nada más que te tienes que encargar de vez en cuando de bajar tus movimientos, pasar un script que los formate como tú quieras, o si ya vienen formateados no hay problema, subirlos a Data Studio y punto. Y a partir de ahí tendrías el Looker Studio en web, lo podrías ver en una tablet, en un móvil, en cualquier sitio o en un ordenador. Pero no te hace falta ningún tipo de aplicación para poder verlo. Eso sí, si lo vas a ver en un móvil pequeño, pues a lo mejor te hace falta una página destinada a las características más pequeñas de lo que vas a poder ver, ¿no? El dato más concentrado. Así que eso es todo, espero que os haya gustado, darle like al vídeo, activar la campanita, suscribiros. De momento tengo algunos suscriptores, muy agradecido por todo ello. Ahora que podemos hacer una fiesta en mi casa, aunque es pequeña, pocos suscriptores. Y nada, suscribiros y aconsejarme contenidos que queráis que haga y estas cosas. Yo encantado haré
haré lo que me vayáis proponiendo. Venga, nos vemos. Adiós.